Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chips, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Be Mine ha superado los 120 millones de reproducciones filtradas en Spotify. Felicitaciones, Jimin. Yeah, yeah. Look at us, getting caught up in the moment. Q, en Spotify Corea del Sur, se encuentra en el número 1 por 293 días consecutivos. En Spotify República Dominicana número 118. Spotify Chile número 1. Spotify Paraguay número 1. Spotify Brasil número 198. Spotify Bielorrusia número 1. Spotify Estados Unidos número 62 y Spotify Global número 19. Debemos reforzar el stream. Jimin salió de los mejores artistas globales diarios. Escucha Muse para que Jimin pueda reingresar a esa lista. Recuerda que el stream diario es importante para Jimin en los principales charts de música. Muse se convierte en el primer álbum de un solista asiático en pasar 41 semanas en el top 10 de álbumes mundiales de Billboard, lo que lo convierte en el único solista asiático con 2 álbumes, Face y Muse, en lograr este hito. Felicitaciones, Jimin. El artista surcoreano Lee Da-ke presentará un nuevo retrato de Jimin en la Feria de Arte Focus en la ciudad de Nueva York, que se realizará del 15 al 18 de mayo. Sus ilustraciones, incluidas las inspiradas en Jimin, se han exhibido anteriormente en el Carrousel du Louvre en París. Su obra, conocida por su emotivo estilo monocromático, se exhibirá en Chelsea Industrial. Si eres de New York, no te pierdas de ver los hermosos retratos de Jimin. Jungkook ha superado los 17 billones de reproducciones de audio a nivel mundial, convirtiéndose en el primer asiático en lograrlo más rápido y consolidando su lugar como el solista de K-pop con mayor cantidad de reproducciones de la historia. Felicitaciones, Jungkook, superestrella. Seven en Spotify Global se ubica en el número 83 y en los mejores artistas globales en el lugar 181. Así, Jungkook ha permanecido 700 días en la lista de artistas globales de Spotify, convirtiéndose en el primer solista coreano de la historia en alcanzar esto. El solista coreano con mayor permanencia en las listas. Felicitaciones, Jungkook. Continuemos escuchando a Jungkook con Seven y Golden. Meta de 3 al billón de reproducciones en Spotify. Según el medio de comunicación japonés Channel, el documental de Jungkook, I Am Still hará su debut televisivo el 8 de junio en TBS Channel One, marcando un hito histórico al convertirse en la película en solitario asiática más vendida de todos los tiempos en Japón. Vota por Jimin y Jungkook en los Seoul Music Awards, último día para hacerlo, en unas horas se cierran las votaciones. Vota por Jimin en los American Music Awards, 25 veces en la web, votando en todas las categorías y 25 veces escribiendo una frase con el hashtag K-Popimin. Tu Instagram debe ser público. El 15 de mayo se cierran las votaciones, pongamos todo de nosotros para llevar al triunfo a Jimin. Vota por Jimin en los Shining Awards, Mejor Bailarín K-Pop 2025. Va en primer lugar pero nada es seguro, vota hasta el último día de votaciones que es el 31 de mayo. Vota por Jimin y Jungkook en los AICAN como mejor canción de todos los tiempos con Mike Crazy y Seven. Vota en los Top 200 por Jikook,
se cierra pronto esa votación. Vota por Jimin y Jungkook en el Mejor Solista 2025, la votación se cierra en 7 días. Jimin y Jungkook pasaron a la delantera pero por poco. Vota cada 5 minutos. Todos los links los encuentras en la descripción de cada video. Apoya a Jikook votando y reproduciendo su música. Cuando ellos salgan del servicio militar se encontrarán con premios y reconocimientos. Eso se traduce que van a sentir mucho amor de parte nuestra y es la mejor recompensa para un fan. Diario Militar Jikook. Menú del día. Desayunaron. Arroz, sopa de ternera con tofu, panqueque de huevo con spam, papas baby glaseadas, kimchi y bebida de fermentación láctea. Almorzaron. Arroz, sopa de brotes de soja, cerdo salteado con gochujang, salchichas tipo Viena salteadas con verduras, ensalada de hojas de sésamo, rábano encurtido para wraps y kimchi. Cenaron. Arroz, guiso de pulpa de soja, salteado de calabaza con setas y shiitake, costillas estofadas, kimchi de rábano en cubos y leche con chocolate. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana 14 grados Celsius, lloviendo. En la tarde, 14 grados Celsius, lloviendo. Tarde-noche 14 grados Celsius, lloviendo. ¿Sabías que? He visto a las exvecinas que volvieron nuevamente sobre la carga a decir que Jungkook demuestra su enojo por el fanservice, como dice esta, la amiga personal de Jungkook. JK intenta ocultar sus verdaderos sentimientos detrás de supuestos chistes. Pero cualquier persona con cerebro puede ver que odia hacer fanservice. JM incluso tuvo que recordarle que solo tienen un micrófono, cuando lo alejó. El fanservice y los programas pagados no son reales. Como les duele el programa Are You Sure, pone 4 ejemplos, uno es este. Cuando Jungkook acerca a Jimin y después lo aleja, esto es una broma, sí, aunque ella piensa que es en serio, para justificar sus palabras. Jungkook se cayó y Jimin se rió mucho de eso, y por supuesto que Jungkook bromeó para que Jimin también se volteara, y Jimin le recuerda lo del micrófono porque efectivamente, era el único que tenían en ese instante y tenían que grabar lo que ambos conversaban. Incluso cuando Jimin le dice eso, Jungkook pregunta si era caro el micrófono, olvidó que era por la grabación. Además Jungkook nunca lo iba a voltear, porque si hubiera querido lo hace. El otro ejemplo, es de la conversación, lamentablemente mal traducida por Disney, cuando Jungkook le reclama, que Jimin no lo llamaba y él tampoco, en realidad dice esto. Pero aunque fuera la traducción de Disney, Jungkook le reprocha a Jimin que no estuvo tiempo con él y omite en él, estás acá finalmente, porque esa parte no les conviene y dicen que es fanservice. La capacidad de Jungkook de hacer fanservice o no hacerlo en una misma frase. Cuando dice, ¿qué tal un episodio de Mi abandonando a Jimin? Obviamente bromeaba. Al minuto de decir eso, Jungkook fue a la cama de Jimin, y durmió con él abrazado. Y cuando le dijo, espero que te dé un virus estomacal de nuevo, ¿ustedes creen que lo dijo en serio? Cuando hizo una torre de piedras muy grande para pedir por la salud de Jimin, además se preocupó y le dio la medicina. Pero omiten todo eso también. Y la otra prueba, es cuando ambos juegan y Jimin se tira contra la pared. El mismo Jimin, dice ahí que Jungkook, no lo tocó. Jungkook, nunca lo empujó con fuerza. Otra pone esta imagen que Jungkook está aburrido de hacer fanservice y Jungkook le estaba mirando el trasero a Jimin. O sea que Jungkook no puede bromear con Jimin, porque de inmediato está aburrido del fanservice. Si fuera así, esas imágenes nunca se habrían puesto al aire. 8 capítulos, media hora de detrás de escena y siempre ponen estos mismos ejemplos de Jungkook aburrido del fanservice, entonces Jungkook se aburrió muy poco. Jimin y Jungkook dijeron en la promoción de Are You Sure, que se mostraban igual como ellos eran, y así fue, ambos jugaron, se rieron y lanzaron bromas.
Una vez más dejan a Jungkook como mentiroso, no les importa hablar mal de él, porque para ellas lo más importante es desacreditar el vínculo de Jimin y Jungkook, y saben perfectamente que en el programa se les vio felices uno al lado del otro. Ahora ya lo sabes. Una Jikuka escribió, me podrían cancelar, pero en mi humilde opinión, Jungkook nunca fue sutil al mostrarle su cariño a Jimin. Ese hombre hará lo que le dé la gana, acariciarlo, mirarlo con lujuria, chuparle la oreja y besarlo después, y ni las cámaras ni tu maldita opinión lo harán dudar. Sí, tiene absolutamente razón, Jungkook nunca ha sido sutil a la hora que quiere demostrar su amor. Tatuarse la JM en su dedo, no le interesó lo que las personas pensaran, igualmente siguiendo esa línea, poner en su pecho las iniciales de Jimin, y sentirse orgulloso de eso. Subir a la montaña para obsequiarle un trozo de nieve a Jimin, porque sabe que le encanta. Tocarle las piernas, sin un atisbo de vergüenza, incluso Jimin, le toma la mano, pero se la sigue tocando, le ganó su deseo de hacerlo. Hacer su primer Golden Closet Film, con una canción que el cantante le dedicó a su novio, sí porque Choi Siwon es abiertamente gay. Y por último creo que lo menos sutil fue coquetear descaradamente con Jimin en ese live donde estaba desnudo, tapado solo con la manta. Bueno, son muchos los momentos. ¿Cuál es para ti el momento menos sutil de Jungkook cuando quiere demostrar amor, interés y todo por Jimin? Te leo. Día 32. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.